Oye, le damos inicio a este día miércoles 12 de agosto con información. Ya estuvimos con el deporte hace algún ratito en Metrópolis AM y el pronóstico del tiempo para Santiago se viene congelado. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Frío insufrible. Ya no, me imagino que en algunas casas ya no cabe una frazada más. Ya no se puede de otra manera porque realmente está complejo el escenario. La mínima de hoy yo creo que ya la vivimos, pero 5 grados es lo que se veía venir y una máxima de 9. No va a oscilar muchísimo el termómetro, así que es parte de lo que va a ocurrir durante esta jornada. Otras cosas que van a ocurrir tienen que ver con la política. Para eso estamos aquí, para eso volví. Le estoy cuidando el puesto a mi compañero Carlos Greitz. Volví también a este programa que quiero tanto. Y vamos a estar ya en contacto con un amigo de la casa para hablar de las encuestas, de lo que está pasando, de los monitoreos en general. Nicolás Freire, cientista político, académico, director de Fábrica Chile. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Mira cómo vuelvo. Sí, así veo. Hace tiempo que no te veíamos en este horario. Sí, pues yo estoy en la tarde ahora, en este horario. pero vine a cuidar el puesto. No está mío, de mi compañero, de Carlos Greitz, que está con sus labores en Chilevisión. Así que sí, hartas cosas de qué hablar. Oye, Nico, antes de ir a este monitoreo que estuve revisando exhaustivamente, ¿cómo sientes que está el escenario político ya a mediados de año, ya con sus meses que lleva el gobierno? ¿Lo sientes interesante, aburrido? No desde tu perspectiva, sino que algo más macro, ¿cómo lo ve la gente también? Me cuestionaba eso ayer. Yo creo que está interesante, pero quizás no tan efervescente. Es decir, que no se nota mucho, no se nota que está interesante. Voy a citar ahí la frase que nos dejó la última entrevista de Mara Cedini, ¿no? Sí, pensé lo mismo. Esto del gobierno de los fomes yo creo que tiene una connotación, y es que, claro, no hay tanto, no está el chascarro de Piñera, ni el bluff del presidente Boric, como que eso, claro, efectivamente no, claro, pero eso ha hecho que, digamos, muy por debajo, muy en silencio, desde una perspectiva política, esté muy interesante el panorama. Y uso la palabra interesante, algunos podrán utilizar la palabra preocupante, otros podrán utilizar la palabra entretenido, como tú quieras. Pero a lo que voy es que tuvimos una reforma de reconstrucción nacional, pero que en materia tributaria es una reforma copernicana respecto a lo que hemos tenido en los últimos 30 años, que para la envergadura de esa reforma, en términos mediáticos, en términos de comprensión ciudadana, yo creo que pasó media desapercibida. Nos estamos metiendo en una temática en materia de seguridad que por lo pronto es simplemente por el estado de las cosas, por lo pronto son anuncios, no es nada, pero que de avanzar también puede significar, digamos, un cambio relevante. O sea, al final del día, yo creo que estamos asistiendo a unas lógicas de gobierno, lo voy a decir en términos descriptivos, refundacionales. ¿Por qué? Porque en dos materias tan importantes como lo que tiene que ver con los aspectos tributarios y como la seguridad, y de paso agregaría la institucionalidad democrática y constitucional, está avanzando a pie firme, sin una oposición que aparezca en el camino, y sin que eso genere tanto revuelo, sin que eso genere tanta efervescencia. Entonces, claro, para quien estudie fenómenos políticos, como es el caso mío o de los analistas en general, es interesante ver que esto ocurre, sí, ¿no? Sin ponerle una connotación personal. Es interesante ver lo que está ocurriendo y analizarlo, pero claro, uno lo que nota es que no trae tanta chimuchina, como se le dice. Claro. Sí, por lo mismo te lo preguntaba, porque sé que ustedes están con este foco de las encuestas y tiene
tiene cambios a través del tiempo. Eso uno puede observar que se van analizando otras cosas. Ya vamos a ir a los comportamientos de las vocerías, los rankings de las noticias y todo lo que ocurre en el mundo de las redes sociales, que hoy en día es parte de esta realidad política. Pero sí, yo creo que ha cambiado un poco el escenario y no sé si la ciudadanía está tan interesada por lo mismo, porque esa falta de efervescencia se percibe. Estamos en la misma línea, Nico. Comparto perfectamente. Es un clima raro, es un clima público raro, porque tú dirías, bueno, no sé, voy a hacer un ejemplo en términos muy generales. El clima es como cuando hay otro evento que distrae completamente de la atención y por lo tanto la política pasa en segundo plano, ¿no? Es como lo que pasa cuando, no sé, aparece un mundial de fútbol en condiciones en que nosotros estuviéramos jugando, quiero decirlo. Claro, pocha, en donde toda la atención se va a una parte y la política como que pasa a un segundo plano y siguen pasando cosas en la política y muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, solamente sin querer reiterar, pero para ponerle una figura, ¿no?, a la idea. Creo que está pasando hoy día más o menos lo mismo, pero sin mundial, para empezar, sí. O por lo menos sin mundial que nosotros juguemos, por un plazo más acotado y por la profundidad de los fenómenos políticos que están ocurriendo, que son de gran envergadura. De todas maneras, y ahora sí pasamos a este monitor 360 de Fábrica Chile, que me pareció bien interesante desgranar, porque comenzamos con las encuestas con CADEM, Pulso Ciudadano, Panel Ciudadano y Criteria, en un análisis de lo clásico, de algo que vemos semana a semana, que es la aprobación y la desaprobación, a grandes rasgos y más allá de los gráficos y las cifras. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía, Nico, lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas y cuál es la diferencia que se ve entre estas encuestas? Sí, mira, a ver, solamente un paso atrás doy. Nosotros creamos en Fábrica Chile un documento que se llama Monitor 360 y lo que queremos hacer en ese monitor es tratar de resumir una serie de elementos que por lo general siempre están como presentados o analizados de manera separada, pero que creemos que tienen mucho que ver. Es decir, para tratar de analizar lo que está ocurriendo es importante ir a ver, sí, lo que dicen las encuestas, particularmente aprobación presidencial, pero también cómo comunican los ministros en redes sociales, que es una patita que viene interesante, sí, dado que las redes sociales siempre adquieren una mejor connotación, digamos, de algunas cosas que pasan en la política, pero también, tercera patita, lo que en el legislativo está ocurriendo, pero no tanto desde una perspectiva de hacia dónde avanza la legislación, sino que quiénes son los voceros. O sea, tiene mucho de comunicacional este informe. Y finalmente, cómo los medios de comunicación cubren las noticias en general, para tratar de ver qué es lo que está al centro, ¿no? Y que este documento permita, claro, qué es lo que la agenda en muchas dimensiones, agenda mediática, agenda digital, agenda de vocerías en el legislativo. Entonces, tratamos de que en un único documento aparezcan todos estos elementos y que puedan ser fácilmente entendibles para la ciudadanía en general. Respecto a tu pregunta, claro, la primera patita de este informe tiene que ver con lo que es opinión pública. Ahí particularmente lo que hacemos es tomar 4 de las principales encuestadoras y hacerles un seguimiento semanal. Nosotros semana a semana vamos actualizando. Entonces, ¿la ventaja cuál es? Son datos de cada una de las encuestadoras, los citamos, etcétera, pero tratamos de reunirlas todas en una misma foto, en una misma página. Y es muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces las encuestadoras, claro, tienen métodos distintos, tienen días distintos, hacerlo un día en donde hay coyuntura y otro día en donde esa coyuntura ya pasó, ya cambia. Y por cierto, son empresas, también tienen intereses distintos a la hora de cómo medir determinados fenómenos. Entonces creemos que ponerlas ahí, presentar un promedio que nos ha sido cuestionado metodológicamente, y lo que yo he repetido, no queremos darle validez, digamos, metodológica a un promedio, queremos simplemente como que la ciudadanía tenga una fotografía que después uno puede desglosar, porque también presentamos cómo en cada una de ellas se marcan ciertas diferencias, y ahí tú empiezas a ver, por ejemplo, que hay determinadas encuestadoras donde el presidente le va constantemente más mal. Ya, a ver, ¿cómo y hay cuál? Otras donde no le va tan mal. Sí, es que esa es la duda. Y yo encuentro muy bueno esta herramienta de Monitor 360 por lo mismo que tú mencionas, pero lo he escuchado desde la gente que dicen, bueno, pero ¿y esta encuesta?
da igual, una determinada, ¿a quién apunta? ¿O cuál es el foco de esta encuesta? ¿Le creemos tanto o no? Y es diferente al juntarlas y ver un promedio por lo menos, o ver que algunas están muchísimo más disparadas, que también es algo que se observa en los gráficos, que otras, en un solo punto. Aprobación y desaprobación, por ejemplo. Claro, y por cierto, entre paréntesis, y es nuestra primera versión, es el informe 360 versión beta. Nosotros lo vamos a sacar una vez al mes, y como es la versión beta, nos han llegado muchos comentarios, varios de los cuales vamos a incorporar. Por ejemplo, para la siguiente versión, que sale los primeros días del mes de septiembre, incorporamos una reseña de cada una de las encuestadoras, ¿no? Como para que se entienda quién está detrás de esta encuesta, ¿no? Claro. Que es como la pregunta que muchas veces se hace. Bueno, que sean muchas más entonces. Claro, la idea es poder ir incorporando. Nosotros tratamos de incorporar aquí las que salen con mayor frecuencia, ¿no? Igual es difícil que más allá de Academia y Criteria, que son las que actualizan, digamos, constantemente, existan otras, pero tratamos de meterla. Y ahí, por ejemplo, la pregunta que tú hacías, ¿cuál le va más mal al presidente? Claro. Bueno, Pulso Ciudadano generalmente es donde suele irle más mal que en todas las demás, mientras que en CADEM suele irle mejor o menos mal, menos peor, dirían en el campo, que todas las otras. Y lo que vimos en la observación para este primer informe, sacamos, digamos, desde el 11 de marzo, es que, como bien sabemos, hubo una caída abrupta después en esta luna de miel que duró muy poco, después una constante bajada, ¿no?, que pareciera llegar hasta finales del mes de julio. Y se recupera, estoy como haciendo spoiler, ¿no? Es lo que probablemente vamos a encontrar en el informe del mes de septiembre, que analiza datos de agosto. Hay un repunte, particularmente cuando ocurre la cadena nacional, ¿no? Que a mi modo de entender, desde el punto de vista del análisis político, está puesta ahí principalmente para eso. O sea, yo creo que la cadena nacional responde a cómo desde el gobierno, primero, evito que la caída siga, digamos, pronunciándose. Claro. Y segundo, cómo tiene tres patitas. Uno, cómo evito que la caída siga pronunciándose. Segundo, cómo le saco lustre a la mega reforma, que por más que el gobierno metió un golazo en términos legislativos, ni se hablaba de la mega reforma, ¿no? Esta ausencia de vocería estaba como en evidencia. No se la adjudica a alguien. Quirós es una de las caras más visibles. Tal cual, guste o no, o guste que le guste, cómo el gobierno muestra un triunfazo, porque fue un triunfazo en términos legislativos, eso nadie se lo puede negar. Y lo tercero, que es como la respuesta a las dos primeras cosas, cómo recupero la agenda. Y eso se ve, ¿no? El dato que nosotros ya empezamos a observar en las distintas encuestadoras es que por lo menos frenó la caída, y en algunas hay cierta tendencia a la recuperación. Oye, Nico, dentro de las cosas que llaman la atención dentro de este monitor 360 es el ranking de debate, en donde se observan a los ministros, y en primer lugar aparece Natalia Ducó. Yo ahí lo adjudico desde afuera, tú me vas a poder dar los detalles, pero lo adjudico a este efecto ARMYs, al efecto BTS, que generó muchísimos comentarios en redes sociales. ¿Cómo se analizó este ranking de debate? Tal cual, lo que nosotros vimos es que, primero, lo que vamos presentando, porque vamos tratando de contar una historia, ¿no?, en el monitor, y lo que vamos viendo es que mostramos, por ejemplo, quiénes son los ministros que más actividad tienen, y aparece el ministro Poduje y el ministro Martín Arrau, que son, por lejos, los que más están comunicando. Ok, dijimos, ya, 2 ministros sectoriales, vamos a ver cuántos ministros tienen mayor adhesión al mensaje, que le llamamos, que son comentarios o me gustas particularmente, ¿no? O likes. Claro, porque de nuevo, es muy interesante eso, porque podría ser que un ministro tuviera mucha actividad en sus cuentas de redes sociales, pero no generara tanto debate. En este caso sí calzaron durante este último tiempo. Sí, calzaron porque publican mucho, y como el volumen es alto, digamos que es más o menos normal que tengan adhesión, es decir, que tengan likes, porque claro, los ministros y los personajes públicos en general, de cualquier color político, sus seguidores están compuestos principalmente por sus propias barras, ¿no? Ese es un poco digamos, el ecosistema que se da en redes sociales. Por lo tanto, hay cierta similitud entre quienes más comunican y quienes tienen más likes. Pero cuando empezamos a preguntarnos ya, ¿y quiénes generan dos cosas? Más comentarios, por una parte, es decir, independientemente de lo que publiquen,
o por cada publicación, esto es en Instagram y en Twitter, ¿quiénes tienen más respuestas, más comentarios? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿quiénes tienen más retweets o quienes se masifican, quienes rompen la burbuja de su propia barra y terminan instalando conversaciones fuera de su propio entorno? Y ahí nos apareció el dato de que la ministra Ducó, por lejos, y tal como tú lo mencionas, con toda seguridad, por una coyuntura que no es tan política y que no le es muy favorable, se transformó en la ministra con mayor, primero, masificación de su persona, ¿no? Fue la más conocida en redes sociales, si queremos decirlo de una manera muy simple. Y segundo, como la ministra que termina teniendo el mayor debate, es decir, generaba mayor polémica su cuenta, por decirlo de una manera. Y claro, y ahí tú llegas a la conclusión de que en realidad, ok, las redes sociales sí pueden ser importantes, pero te agarra una coyuntura en redes sociales y solo considerando el entorno de las redes sociales, porque, bueno, termino la idea y comento lo que decir. Decía, solo tomando en consideración el entorno de las redes sociales, puede ser muy benéfico o muy desastrosa, digamos, la situación de una particular autoridad pública. ¿Cuándo o cómo esto se miden los efectos reales o transversales de la política? Y que es el dato que quería mencionar, que cuando tú te vas a ver otra patita del informe, el tema BTS en medios de comunicación no aparece como dentro de los temas más relevantes. En ranking de noticias. Claro, exactamente. Ahí hay como una barrera que lo que hace es que cuando una cuestión temática, la que tú quieras, nace en redes sociales, tiene un impacto en redes sociales, pero no logra romper la burbuja, ¿no? O la barrera de cristal y pasar a los medios de comunicación tradicional, termina transformándose en un problema aislado. Claro. De otra manera, podría haber sido, digamos, un problema un poco más complejo. Claro, porque no se instala profundamente en la agenda. Y dentro de este análisis del ranking de debate, de cómo se va movilizando las vocerías en general y lo que quieren comunicar, nuestros políticos, también está todo lo que tiene que ver con el comportamiento y las vocerías legislativas. Es un poquito más profundo, eso son más personas también. Así es, y tratamos de ver un poco cómo, ¿por qué nos concentramos en vocería legislativa? Muchas veces los informes desde el legislativo se orientan principalmente al contenido, ¿no? Al contenido del proyecto de ley, etcétera. Nosotros quisimos agarrar la coyuntura, como dije al inicio, desde una perspectiva más comunicacional, desde una perspectiva de las agendas, ¿no? De las distintas agendas políticas que uno puede encontrar en varias partes del ecosistema. Por lo tanto, bajo el principio que diputados y diputadas, guste o no, usan los espacios de palabra que eventualmente tengan dentro del Congreso para el reel, para el video, es decir, existe esa contaminación, ¿no? La palabra se transforma no tanto en un aporte directo a un proyecto de ley, sino más bien en cómo esa intervención busca ser un formato o un contenido para sus propias redes sociales y ojalá transformarse en una cuña televisiva, ¿no? Claro. Es como esa la lógica. La cuña o el reel. Tal cual. Que podemos estar hablando una hora y criticando una hora lo que eso significa, pero nosotros tomamos la realidad de las cosas es que así está funcionando, y lo que dijimos, entonces esto quiere decir que las vocerías están asumiendo determinada relevancia. Y nos fuimos a ver dos cosas de la agenda del Congreso, particularmente del Parlamento. Sí. Una tiene que ver con las vocerías y fuimos a ver quiénes son los diputados y diputadas que más hacen uso de la palabra y obviamente terminan o tienen un potencial de transformar ese uso de la palabra en noticia, que es como el cruce, a ver si estos nos aparecen en la agenda de medios. Claro, y que está bastante repartido por partidos. No es que exista algún foco. Creo que hay una tendencia. Ya, a ver. Creo que hay una tendencia que está por confirmarse, digamos, yo lo llamaría así. Hay quizás un avance de hallazgo, no hay un hallazgo per se, pero lo que me da la impresión
viendo los nombres, porque aquí tú tienes Barraza, Santibáñez, Olivares, Beltrán, Barraza PC, Santibáñez PC, Olivares PDG, Beltrán RN, Romero Leira Republicano, Layú UDI, Neira Republicano. Bueno, ahí tienes como los primeros que aparecen. Entonces, sí. ¿Cuál es la característica que yo veo de un análisis, reitero, muy preliminar, aquí ir confirmándolo en la medida que este informe se vaya haciendo en más de una ocasión, y es que por distintos motivos, ya sea por el partido político que representen, reitero los que están ahí, por lo menos los primeros 6, PC, PDG, RN, Republicanos, UDI, o bien por la forma en la que comunican, reitero los que están ahí, Barraza, Olivares, Romero Leiva, Lilayú, la característica que los une es que están bajo el concepto de la polémica, es decir, o están en el polo del espectro político, y eso es polémico per se para el debate en la Cámara, estoy hablando, ¿no? Claro. No le estoy asignando un valor negativo respecto de la democracia ni el debate, no digo, claro. En la Cámara quien está en el contrario es siempre el objeto del otro, ¿no? Es al que le pega uno y otro, por así decirlo. Sí. O bien por el estilo que usan, que ya es una cuestión ya más personal, y ahí tú te vas al apellido que aparece, tienen ese concepto en común, que es la polémica como recurso, ¿no? Lo que representan y la forma de actuar está orientada a, entre comillas, la polémica como recurso. Y ahí es interesante ver cómo estas vocerías no solo están ocupadas por ellos, sino que están pedidas. Las vocerías al final del día se piden, los partidos, las bancadas las entregan, no es una cuestión que levanto la mano y quiero hablar, ¿no? Esto ya, y entonces ahí tú ves cómo ellos, quizás inteligentemente, considerando sus propios fines, ven un espacio y están utilizando o tratando de utilizar ese espacio para la finalidad que ellos pretendan, digamos, llevar adelante. Y es muy relevante ver cómo avanza en el tiempo. Si es que van cambiando, sí, no solo estos partidos, sino que los mismos nombres de la vocería. Va a ser bien relevante ver justamente cómo se mueven, porque si tú tienes que esto cambia de un mes a otro, puede tener un significado. Puede tener que ver con un proyecto de ley en particular, puede tener que ver con algún foco, o también en todo grupo humano se elige de repente al que quiere salir a flote a hablar por el equipo. ¿Quién va a ser el vocero legislativo? Estoy de acuerdo contigo. O en ciertas circunstancias. Y tú miras con detalle también, porque nosotros también pensamos un poco lo mismo. Puede depender de qué temática esté presente, pero también agregamos eso, que es cuáles son las temáticas que han estado presentes, para ver si algo ha concentrado mucho más la atención. Independientemente de que, claro, estamos hablando de un mes en donde la discusión de la megareforma estaba ahí, ¿no?, en carne viva, también hubo otros temas. Por lo tanto, creemos que esta vocería más bien responda a una articulación más que a un proyecto de ley en particular. La pregunta entonces que queda es, bueno, ¿esta articulación es permanente o cambia mes a mes de acuerdo a lo que los partidos se pongan de acuerdo? Y solo para cerrar esta patita del tema legislativo, el segundo elemento que también agregamos tiene que ver, y esto más bien desde la perspectiva de contribuir a la fiscalización ciudadana, ¿no?, que es la asistencia, ¿no? Entonces, claro, para poder hablar en el Congreso, tú tienes que estar. Si no estás, entonces como que mostramos, no quisimos ir a decir, bueno, estos son los que más hablan y estos son los que menos hablan, sino que dijimos, estos son los... Sí, no, porque hoy en día existen recursos como lo que comentábamos de los Reels. Hay algunos que tienen mucha aparición en redes sociales y estoy en terreno y quizás no asisten mucho. Y quizás no van, claro. Estoy de acuerdo. Pero desde la perspectiva de, si nosotros estamos mostrando el micrófono del legislativo, una cosa es decir, estos son los que más usan el micrófono del legislativo y estos son los que menos usan el micrófono, que lo descartamos, y nosotros lo que hacemos es decir, estos son los que más usan el micrófono legislativo y estos son los que no pueden usarlo porque no están yendo. Uh-huh. Ese es como digamos, la variante que quisimos hacer de la otra cara, ¿no? La otra cara que no quisimos decir los que menos hablan, sino que se traduce. Los que no están porque van poco. Claro. ¿No? Oye, Nico, me queda un minuto.
Y tengo que preguntarte ya, por... solamente hay que cerrar diciéndote que Otto Titiao es el que menos va al Congreso. Mira, bueno, vamos. Hay que seguir analizándolo. El ranking de noticias se ve en el top 3, mega reforma, lluvias y tensión con el tema de Estados Unidos y los aranceles. Pero me llamó la atención que en el número 9 está Mara Sedini, la exministra, y la entrevista que dio. ¿Es porque ya ha pasado el tiempo al momento de tomar este análisis o porque quizás no generó tanto revuelo la noticia en sí misma? El ranking de noticias, y en un minuto para explicarlo súper rápido y no pasarme en el tiempo, es qué noticias los medios le dan mayor cobertura, ¿no? Cuánto están cubriendo los medios determinados temas. Y ahí lo que pudimos ver es que existen dos tipos de noticias que calan profundo. Las que se mantienen por mucho tiempo, entonces en un gráfico no están siempre arriba, porque han permanecido en la agenda y por lo tanto es lógico que los medios les den cobertura, porque han estado presentes más días y en más medios y en más notas, o bien las noticias de coyuntura, y ahí son interesantes porque quiere decir las coyunturas que de verdad han, digamos, roto el techo en términos mediáticos. Y justamente el caso de la exministra Sedini, como otras que pueden aparecer ahí, que, por ejemplo, la renuncia del subsecretario de Hacienda, sí, ¿no? Son coyunturas que no fueron permanentes durante el mes, pero tuvieron un pic de cobertura tan alto que entraron dentro de las que más pudieron, digamos, estar presentes, ¿no? Estas son las 10 noticias más presentes en el entorno mediático. Y una vez más, principal hallazgo de este primer monitor es que las agendas no se están tocando. Eso también quizás explica lo que comentábamos al inicio, que hay como cierto silencio, porque no hay nada que esté capturándose en todas partes, ¿no? Distinto habría sido como que el primer ministro, o sea, el ministro mejor o más evaluado o más activo, o con más vocería o con más impacto fuera el ministro de Hacienda, que en la agenda apareciera Hacienda y que el presidente estuviese siendo evaluado, digamos, de manera positiva o negativa, lo podría desconectar, ¿no? Claro. Pero aquí 4 agendas distintas muestran, claro, ciertas conjunciones, pero en términos generales ninguna de las 4 hoy día converge en una gran temática, no obstante lo que estemos viviendo. Oye, Nico, estoy en fabricachile.cl y ahí se puede encontrar el monitor 360 para quienes quieren estudiarlo con detalles, revisarlo. Así es, y nos pueden seguir en redes sociales, Fábrica-Chile, en Instagram y en Twitter. Maravilloso. Todos invitados y hacernos comentarios, ¿no? Los recogeremos. De todas maneras, sí, y seguir viendo para las próximas ediciones qué es lo que va pasando con nuestro país. Van a pasar muchas cosas. Nico Freire, cientista político, académico, miembro ya de Radio La Clave, amigo de la casa, director ejecutivo de Fábrica Chile. Un abrazo grande esta mañana de miércoles. Sí, es igualmente para ti, Fran, que estén muy bien. Igual, nos vemos. Hora Clave, actualidad con mirada profunda.